Bueno, esta es la clase número 6, clase que corresponde a la unidad 4 del manual. Vamos a ver la política aplicada por Bernardino Rivadavia y la etapa de Rosas en la gobernación de Buenos Aires. Deberíamos decir que, disuelto el directorio y ese poder central que tenía Buenos Aires luego de la batalla de Cepeda, aparece en Buenos Aires el gobierno de Martín Rodríguez con Bernardino Rivadavia como ministro de ese gobierno. Rivadavia va a tener un paso por Europa, va a tener un paso por Inglaterra, y allí es donde Rivadavia encuentra ese modelo a seguir, esa ideología, en cuanto a la economía, en cuanto a las instituciones. Ahora, no va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero va a ser un ministro de gobierno y encargado de las relaciones exteriores de Buenos Aires, que a su vez era también de prácticamente estas provincias unidas, ¿no? Ahora, ¿va a llegar a la presidencia? Sí, también va a llegar a la presidencia, va a ser el primer presidente, ¿no? Esos son, bueno, casualmente lo tenemos acá, la presidencia va a ser desde el 8 de febrero de 1826 al 27 de junio de 1827, y va a aplicar, tanto como ministro de gobierno de Martín Rodríguez como de Las Heras, va a aplicar una suerte, digamos, de medidas que la historia la conoce como las reformas rivadavianas. ¿Qué son estas reformas rivadavianas? Estas reformas rivadavianas son una serie de medidas, como dijimos antes, que Rivadavia va a tomar de corte liberal y centralista. Dijimos que traía ese modelo y podemos decir que con esos ejes en lo económico, lo político, lo laboral, lo educativo y cultural, y a su vez vamos a ver también cómo esas medidas repercuten en las relaciones internacionales. Las ideas, ¿no?, y esta política económica están orientadas a el libre comercio. Esos principios del libre comercio y del utilitarismo inglés, ¿no?, que Rivadavia trae. Y acá vamos a empezar a diferenciar, como ustedes tienen en la unidad 1, cuando hablamos de las distintas historiografías. Los historiadores liberales califican, digamos, o identifican su administración como la feliz experiencia. Y la historiografía revisionista, que es crítica de este periodo y asocia la experiencia rivadaviana con una clase dirigente aristocrática y mercantilista, claro exponente del unitarismo. Podemos decir que Rivadavia, digamos, es la expresión del unitarismo, ¿no?, claramente. Ahora, también recuerden, ¿no?, cuando hay varias actividades que están en la ficha, y de hecho también están en el manual, recuerden
tener esta diferencia desde la visión económica con centro y periferia. En cuanto a estas medidas, digamos, vamos a decir que las medidas económicas vienen de la mano de determinadas reformas. Una de ellas es la creación del Banco de Buenos Aires, banco que a su vez está financiado por, digamos, los británicos, por los capitales ingleses, ¿no? Recibe el monopolio de toda la actividad bancaria privada y pública, y además tiene la prerrogativa de emitir billetes. También se dice, tiene el privilegio, le asigna el monopolio del crédito durante 20 años y las funciones de agente de tesorería. Todo este círculo que nosotros vamos a ver cómo Rivadavia, digamos, termina con Inglaterra, con una especie de círculo vicioso de dependencia, podemos decir que, bueno, hay varias cosas que vienen de la mano, ¿no? El préstamo de la casa de la Baring Brothers y el tratado de amistad, que ahora lo vamos a ver. Este préstamo de la Baring Brothers lo que viene a hacer es una especie de el primer crédito o préstamo que nosotros vamos a tomar por esa, vamos a decir, esa cantidad de dinero, ¿no? Esto se le solicita la suma de 5 millones de pesos fuertes, que equivalían a 1 millón de libras esterlinas, de las cuales se dice que llegan 550.000 y otra parte quedan en el camino en pago de comisiones y en pago de pagos, ¿no?, a cuenta. ¿Y qué se pone en garantía para tomar ese crédito? Toda la tierra pública, ¿no? Toda la tierra pública se pone en garantía para tomar ese crédito de la Baring Brothers. Como dijimos anteriormente, este tratado anglo-argentino, bueno, es un tratado, ¿no?, que marca o cristaliza, digamos, esta sumisión al Imperio Británico, donde Gran Bretaña se compromete a reconocer la soberanía e independencia argentina, y nosotros, digamos, le damos ciertos privilegios, ¿no?, como extranjero residente, y bueno, en realidad actividades como lo que más, digamos, se busca es libre comercio y las actividades comerciales, ¿no? Entendiendo como libre comercio toda esa trasfondo que tiene de una potencia como Inglaterra con una nación, digamos, o con un territorio que estaba en vista de ser una nación y que recién estaba proyectándose, ¿no? Tengamos en cuenta que en esta etapa todavía teníamos a San Martín tratando de terminar de liberar todo el territorio americano. San Martín y Bolívar y, bueno, y demás libertadores. Ahora, más allá de que la tierra pública estaba, vamos a decir, hipotecada o puesta en garantía, tenemos que hacer una reforma o un reparto, mejor dicho, más que reforma, un reparto de tierra. ¿Para qué? Para que se ponga a producir ese reparto, digamos, o sea, esa tierra fértil que nosotros necesitábamos, y además con este comercio bilateral prácticamente con Inglaterra, necesitábamos que esa tierra produzca. Entonces, busca Rivadavia este sistema, digamos, de la anfiteusis, que es una institución del derecho romano, es un derecho real de garantía, prácticamente hoy está en desuso,
y por el cual una persona o compañía podía requerir tierras públicas del gobierno por un periodo de 20 años. De esta forma, pagando una renta mínima anual, renta que prácticamente los enfiteutas terminaron, bueno, morosos o prácticamente morosos incobrables, porque no pagaban ese canon, ¿no? Más adelante vamos a ver en el reparto de tierras cómo Rosas liquida este sistema de enfiteusis. Recuerden siempre seguir las actividades del manual, ¿no? De la unidad 4, tienen ahí, bueno, varias páginas 371, 374, ¿no? Todo este tipo de actividades que les va a ayudar mucho junto con la clase. La reforma política, bueno, tenemos las elecciones, ¿no? Donde se sanciona la primera ley de sufragio universal. También vamos a tener una ley de capitalización, ¿no? Rivadavia, cuando asume la presidencia, proyecta, digamos, la capital del Estado en la ciudad de Buenos Aires. Va a haber una sanción de una constitución unitaria. Recuerden que la sanción de la constitución unitaria proyectada por el directorio de 1819 termina con la batalla de Cepeda del 1 de febrero de 1820 y no es bien vista una constitución unitaria. En este caso también es cuestionada por los caudillos federales del interior, tanto como Bustos, Ibarra, Quiroga, y algunos diputados que también rechazan, como Manuel Dorrego y Manuel Moreno, es rechazada esta constitución unitaria. En cuanto a la política laboral, bueno, básicamente está orientada con los lineamientos y los principios también del liberalismo, donde muchas veces se escucha, ¿no?, esta cuestión de que la clase dirigente, digamos, tenía la idea que la clase trabajadora era la que debía procurar sus mejores condiciones de vida, pero al mismo tiempo que esas mejores condiciones venían de la mano de una bonanza económica, también se le ponía determinados topes a los salarios de los trabajadores, ¿no? En cuanto a la reforma educativa y cultural, tenemos la creación de la Universidad de Buenos Aires, el Colegio de Ciencias Morales, bueno, varias instituciones más, la Biblioteca Popular, la Caja de Ahorro, y acá vamos a ver cómo en Buenos Aires y este proyecto ideológico que tenía también Rivadavia, lo traslada un poco a Buenos Aires, donde surgen los cafés, dice a imagen y semejanza de Europa, ¿no? Porque ese era el proyecto de modernizar Buenos Aires. Mientras tanto, las pulperías seguían siendo una realidad, digamos, del interior del país, y acá vamos a ver cómo aparece y persiste, bueno, vamos a decir, hasta el día de hoy prácticamente, esta diferencia entre muchas veces Buenos Aires y el resto de las provincias, ¿no? En cuanto a las relaciones internacionales, Rivadavia busca, digamos, realizar una gestión donde trata de negociar con España e inclusive negocia una especie de reconocimiento de la independencia. Mientras tanto, San Martín solicitaba ayuda, ¿no?, a Buenos Aires, y esa ayuda se le negaba prácticamente a San Martín. Bueno, San Martín, ya siendo Rivadavia secretario del primer triunvirato, había tenido ciertas diferencias, ¿no?, con San Martín, y al punto tal que, bueno, después
termina enemistado prácticamente, ¿no? Y en cuanto a, dice el gobierno unitario, ¿no? Recuerden esto siempre, no realiza ninguna gestión para que el Alto Perú se integrara a las provincias, cuestión que después vamos a ver cómo Rosas busca incorporar, ¿no? Tanto Uruguay como Paraguay a esa gran confederación que quería realizar. Y tampoco aceptó participar de este congreso convocado en 1826 en el Congreso de Panamá, de Bolívar, ¿no? Bueno, llegado a la presidencia, Rivadavia, en la presidencia de Rivadavia se va a dar, es consecuencia un poco también de la guerra con el Brasil, esta guerra que prácticamente nosotros teníamos ganada y terminan negociando, ¿no? Una especie de rendición, una especie de negociaciones entregando la banda oriental que después se convierte, digamos, en un Estado independiente a través de la diplomacia inglesa. Y Rivadavia termina prácticamente renunciando a esa presidencia y no vamos a volver a tener un presidente hasta, bueno, un presidente de hecho, ¿no? Hasta 1862 con Mitre, pero a partir de 1828 asume la gobernación Manuel Dorrego, que lo va a suceder luego Rosas después de la muerte, ¿no? Dorrego va a ser un gobernador donde asume la gobernación de Buenos Aires endeudada prácticamente, recuerdan la deuda, o el préstamo, mejor dicho, no sé si había nombrado deuda, pero el préstamo de la Baring Brothers, donde queda prácticamente endeudado Buenos Aires, una deuda que se termina de pagar en 1904, una cosa así, no me acuerdo exactamente el año, pero creo que me parece que 1904 o 5. Dorrego es asesinado, es destituido primero, ¿no? El 1 de diciembre de 1828 por Lavalle, y después es asesinado el 13 de diciembre del mismo año. Y Rosas va a ser un estanciero que va a tener mucho dinero, pero no va a tener poder político, más allá de que él en la etapa rivadaviana va a enriquecerse con el comercio, pero acá se va a sumergir, digamos, en la cuestión política y va a asumir la gobernación, una gobernación que en principios no diferencia mucho con la etapa rivadaviana. De hecho, va a tener una idea de mantener este libre comercio en lo que es, va a ser además, también va a tener el manejo de las relaciones exteriores, va a ser él el que va a pedir las facultades extraordinarias para poder asumir. Y a mediados del año 29, de 1829, la Liga Unitaria lo va a enfrentar, ¿no? Va a ser una liga que va a estar conformada por varias provincias, como ustedes pueden ver, está San Luis, La Rioja, Catamarca, Mendoza, bueno. Y va a tener un jefe, ¿no? Un jefe supremo militar, que va a ser el general José María Paz, ¿no? Ante esta liga unitaria, Rosas lo que viene a hacer es un acuerdo con las provincias del litoral y va a realizar un pacto defensivo, ofensivo, de amistad con estas provincias del litoral, con Santa Fe y Entre Ríos, que luego va a adherir Corrientes, porque Corrientes al principio
se niega, porque había determinadas medidas que ustedes las tienen en el manual. Yo voy a hacer una mención, pero digamos la pueden ver en detalle. Las medidas adoptadas, digamos, por Ferré para proponerle a Rosas, digamos, que el Pacto Federal tenga y tome esas medidas. De hecho, hasta se hablaba de una organización constitucional, ¿no? Rosas, en realidad Buenos Aires, con Rosas y Patrón, no adhiere, y Ferré se retira indignado de la convención, y luego sí va a adherir Corrientes y más tarde también el resto de las provincias hasta constituirlo en el instrumento legal, de la Confederación. En la etapa de Rosas fuera de la gobernación, lo van a suceder Balcarce, Viamonte, Massa como gobernadores, para estar poco tiempo cada uno de ellos en la gobernación, y Rosas va a realizar una campaña al desierto. Esta campaña que realiza Rosas al desierto va a tener los fines de ensanchar la frontera para la producción agropecuaria. En este periodo en Buenos Aires va a surgir una especie de diferencia entre diferencias que van a ser zanjadas, digamos, después de una forma, digamos, que muchas veces se le cuestiona a Rosas, ¿no? La mazorca y la Sociedad Popular Restauradora, donde va a ser su mujer, Encarnación Ezcurra, su esposa, la que va a estar liderando esa mazorca. En el segundo mandato, Rosas va a asumir a través de la muerte de Facundo Quiroga, y acá le van a dar la suma del poder público. ¿Esto qué quiere decir? Que va a tener, además de las facultades que tiene el Ejecutivo, las del Legislativo y las del Judicial, los tres poderes. Una suerte, digamos, de que se le critica a este régimen rosista como una especie de dictador. Pero viéndolo en el tiempo, más que una especie de dictador, de hecho le decían el restaurador de las leyes, es una especie de persona que viene a poner orden. El gobernador viene a poner orden a este desorden que había, digamos, de esta. Por eso, a partir de esta muerte de Quiroga, es cuando Rosas pide la suma del poder público. La ley de aduanas es una ley que va a ser un giro de ese libre comercio al proteccionismo, y acá sí va a tomar estas demandas que proponía Ferré. Una de ellas era gravar con aranceles aduaneros o no permitir el ingreso de mercadería extranjera para favorecer la industria local, regional y de las provincias. El Banco Nacional, ese banco creado por Rivadavia con intereses y capitales británicos, bueno, Rosas lo va a incautar, lo va a convertir en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y además también va a denunciar que ese banco financió el golpe a Lavalle. Tema importante, el del reparto de tierra. ¿Recuerdan la ley de enfiteusis? Bueno, la ley de enfiteusis está dentro del reparto de tierras de Rosas también. Rosas va a tener una serie de repartos de tierras en las cuales una de ellas es que sanciona, es la ley agraria para la venta de tierras públicas, donde finaliza esta enfiteusis rivadaviana. Enfiteusis rivadaviana que estaba, digamos, vamos a decir, puesta para proteger esa tierra que estaba en garantía del crédito de la Baring Brothers.
Rivadavia lo que hace con esta decisión es mostrarle a la Band Brother que también, o a los intereses británicos, que también esa tierra él puede disponer. Así también reanuda los pagos de la deuda que se había dejado de pagar en la etapa Rivadavia. Hay una ley de colonización que son con esa campaña que él realiza, ¿no? Va a terminar entregando, en realidad eran para la venta, pero bueno, como no había muchos que demandar, o sea, no había mucho dinero para estar comprando tierras, porque además había un bloqueo, que ahora vamos a llegar, entonces termina entregándola entre los militares federales y, bueno, aquellos que apoyaban al régimen, ¿no? Ese bloqueo que les decía es un bloqueo que va a tener Rosas entre las potencias, tanto inglesa y francesa, como los exiliados en el Uruguay unitarios. Bueno, va a tener lo que serían los enemigos, digamos, internos y los enemigos externos que va a tener Rosas. La generación del 37 también son otros que se oponen a este régimen rosista, que en principio nacen con determinadas ideas socialistas, pero después prácticamente se van volcando al unitarismo. ¿Qué provoca ese bloqueo? Provoca la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿no? Esta unión de dos potencias como Francia e Inglaterra van a intentar entrar, ¿no?, a través del río Paraná, y el 20 de noviembre de 1845 se va a dar esta defensa de la soberanía nacional, donde, bueno, al mando del general Lucio Mansilla, Rosas logra, bueno, digamos, si bien es una batalla que podemos decir que no fue una victoria, pero, digamos, logramos también frenar un avance. Ahora, con esta batalla, digamos, Rosas lo que logra es el reconocimiento de ese valor, ¿no?, por la defensa de la soberanía nacional. Y acá entra en juego también Justo José de Urquiza, donde en la batalla de Caseros, ayudado por el ejército grande y después de haber hecho ese famoso pronunciamiento en contra de Rosas, va a venir hacia Buenos Aires y va a terminar derrotando y derrocando a Juan Manuel de Rosas en la provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires que luego de esta batalla de Caseros, el 11 de septiembre del 52, también va a haber una revuelta porteña donde a Urquiza va a tener un revés de parte de Alsina y de Mitre, y Buenos Aires se va a quedar sin estos federales, tanto rosistas como los urquicistas, y se va a quedar con Buenos Aires para los unitarios. Tengamos en cuenta que el puerto de Buenos Aires es el puerto por el cual más mercadería y más entraba dinero, y el que tenía el puerto y el que tenía las tierras y el que tenía, eso era el que tenía el poder también, ¿no? Ese poder económico estaba. Urquiza también lo tenía en Entre Ríos, pero se va a Entre Ríos y va a estar desde 1852 hasta 1859, la otra batalla de Cepeda, y conviven Buenos Aires y la Confederación.
ustedes van a tener en el manual, en la unidad final de la unidad 4, un título donde dice Buenos Aires y la Confederación. Yo les recomiendo que, bueno, revisen las actividades y la lectura correspondiente de esa etapa, donde es muy interesante ver dónde se origina en esa etapa también la Constitución Nacional. Constitución Nacional de 1853, que después va a tener una reforma de 1860, y a mi entender, en 1860 sí se constituye ya ese Estado Nacional con Buenos Aires incluido en la Constitución junto con la Confederación. Bueno, espero que haya sido claro el video y bueno, nos vemos.